vez más a su programa Los Monstruos de la Salud, la emisora que espanta sus enfermedades. Gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Oye, Cassandra, si te preguntara a ti cuál va a ser la razón del próximo apocalipsis, ¿tú qué me dirías? No sé, yo diría la Tercera Guerra Mundial. No, ¿Otra mutación del coronavirus? no, pero cerca. ¿Has escuchado sobre la resistencia bacteriana? ¿Quiénes son esos? Suena como un grupo terrorista. No. Esto tiene que ver con las infecciones bacterianas y los medicamentos que se usan para combatirlas. ¿Cómo así? No entiendo. Explícame más. Claro que sí, no solo a ti, sino también a todos nuestros oyentes. Ya lo vamos a explicar. En el pasado, las bacterias mataban a miles de personas, hasta que se crearon los antibióticos. Al ser los organismos más viejos del planeta, han desarrollado la capacidad de mutar muy rápido. Por eso, cuando tomamos un antibiótico, casi siempre resiste un pequeño grupo de bacterias, que nuestro sistema inmune puede controlar. Pero el peligro es que estas comparten con otras bacterias la forma de resistir a los antibióticos. Wow, qué interesante, Razul. Pero sigo sin entender. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Tranquilos, no se espanten con el término. Básicamente, la resistencia bacteriana es el proceso adaptativo de protección de las bacterias. Pero, esto es la crónica de una pandemia anunciada, porque esto significa que ningún medicamento va a funcionar en contra de las bacterias que matan a las personas. Oye, Razul, pero ¿cuál es la causa de todo esto? Depende. Lastimosamente, una de las causas son las mismas personas, porque ellas al empezar a usar excesivamente los antibióticos para medicina veterinaria, horticultura o combatir a las infecciones virales, han ayudado a generar la resistencia bacteriana. Otro puede ser el hecho de que los humanos han acelerado el proceso por usar antibióticos sin prescripción, trabajar cada uno por su lado y de forma descoordinada en los programas de salud, y no darse cuenta de que todo esto está limitando la investigación de nuevos antibióticos. Exactamente. Y es que a las bacterias les pasa lo que dice el dicho. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Precisamente, así es como ha surgido la resistencia bacteriana. Oh, estamos recibiendo una llamada telefónica de uno de nuestros oyentes. Bienvenido a Los Monstruos de la Salud, el programa que espanta todas sus enfermedades. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Ada. Quiero denunciar los responsables de esta tragedia, todos aquellos profesionales de la salud que carecen de interés para educar bien al paciente y los ciudadanos que no cumplen las prescripciones médicas al pie de la letra. Recomiendan sin conocimiento y no, señor, eso no es así. También esas personas que llevan una mala higiene al no lavarse las manos también son responsables. Y ni hablar de los que no se aplican las vacunas. ¿Y los políticos? ¿Será que se salvan? Pues tristemente no, su merced, porque no han creado una política pública que regule bien el uso de antibióticos y por toda la corrupción. Ah, ¿sigues ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, parece que se cayó la señal. Pero igual agradecemos mucho tu llamada y participación. A todos nuestros oyentes les recordamos que también pueden participar llamando al 150020. Recuerden, 150020. Pero no todo con las bacterias es malo. Hay muchas bacterias que ayudan a nuestro organismo a procesos tan simples como la digestión de alimentos y resultan hasta beneficiosas para la salud. Sin embargo, el riesgo de que se salga de control la resistencia bacteriana podría llegar a matar más personas que todos los tipos de cáncer juntos. Es por eso que debemos ayudar a los antibióticos a luchar en contra de la resistencia bacteriana. Bueno, nos vamos a unos comerciales, pero recuerden, quédense sintonizados con Los Monstruos de la Salud, la emisora que espanta sus enfermedades. Cuando consumimos los medicamentos de forma responsable, solo cuando nuestro médico lo receta y los desechamos en lugares seguros, estamos siendo responsables. Pero cuando tomamos los medicamentos fuera del tiempo de prescripción, sin estar seguros de que la infección es causada por una bacteria y sin prescripción médica, estamos siendo irresponsables. Eso no se hace. Eso está muy mal. Eso se merece un pao pao. ¿Y tú quieres ser responsable o irresponsable?